El trabajo interior suele hacerse, como todo lo que hacemos, a partir de nuestro modo habitual de ser. La persona tiene unas dificultades, un modo particular de ser, y a partir de eso aprende a ir superando esas dificultades, comprendiéndolas, buscando sus causas, desarrollando poco a poco nuevas facetas de su fuerza interior, de su mente, etc. De hecho, todo está funcionando así. En psicología, en psicoterapia, en vida interior, todo está enfocado siempre a partir de nuestro modo actual de ser. Pero el trabajo podría hacerse desde otro lado completamente opuesto. Cuando nosotros trabajamos de esa manera que acabo de explicar, de hecho, estamos apoyándonos en nuestra visión. Y nuestra visión no corresponde a lo que es la realidad. La realidad nuestra es exactamente al revés de como la vemos, como ya os he explicado varias veces en los cursos. ¿Cómo saber qué es lo que es realidad? Porque claro, podríamos ver que todas las cosas se pueden mirar desde muchos ángulos. De hecho, siempre vemos una cosa desde el ángulo en que nos ponemos para mirarlo y nunca podremos ver nada distinto de la naturaleza, del punto de vista en que nos pongamos. Si yo me pongo, por ejemplo, en el punto de vista de problemas, de dificultades, entonces todo lo veré desde el punto de vista de dificultades y problemas. Todas las personas, todas las situaciones, toda la existencia la veré solo desde este punto de vista. Si yo me sitúo en el punto de vista de unas razones, por ejemplo, de la mente concreta, entonces todo absolutamente lo veré como una expresión de unas causas, de unas razones que hacen funcionar a las personas y a todo de una manera y no de otra. Si me pongo en un punto afectivo, entonces todo lo veré como expresiones o matices o grados de esa tonalidad afectiva. Quiere decir que nosotros siempre vemos las cosas según donde estamos situados. Nunca podemos ver algo distinto de nuestro punto inicial de situación. Entonces, cuando yo digo que nuestro modo habitual de ver no es correcto, no es el que corresponde a la realidad, quiere decir que estoy adoptando una visión que va más allá de este punto de vista relativo, porque a nosotros sí nos parece real el modo habitual de ver. Es evidente pues que tenemos miedos, que tenemos dificultades de carácter, que las circunstancias a veces son muy adversas, que esto nos produce conflictos, disgustos, que las personas viven bien y mal, que la vida es esa mezcla constante, y esto es muy real. Y es muy real mientras lo miremos desde este punto de vista en que estamos situados. Entonces yo puedo situarme en otro punto de vista que no sea un punto de vista relativo, y por lo tanto que pueda decir que es la visión auténtica de la cosa. Diríamos que el único punto de vista realmente auténtico, el que no es relativo, es el punto de vista supremo, el punto de vista de las causas o base primordial de la existencia. La naturaleza real de las cosas es exactamente lo que Dios o el Ser Supremo piensa. El pensamiento de la fuente creadora es la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente divina. Y ahí no hay relatividad. Esta es la verdad en sí. Quizá diremos que esto es la verdad en sí si aceptamos este punto de vista
creador, de un ser creador, podemos mirarlo desde otro lado, completamente aparte de este punto, diríamos, de creencia, y veremos que es igual. Toda nuestra vida, toda, es constantemente un proceso de actualización de un potencial. Toda nuestra vida, sea desde el punto de vista físico, afectivo, mental, desde el punto de vista que sea, es una constante respuesta a estímulos internos o externos. Y es mediante estas respuestas, que son de tipo energético, de tipo mental, de tipo afectivo, que se va estructurando toda nuestra personalidad. No hay nada absolutamente que nosotros podamos vivir que no sea una actualización de un potencial interior. Yo no adquiero nada en sí del exterior, sino que yo respondo al exterior, y esa capacidad de respuesta es exactamente mi desarrollo. Por lo tanto, si esto ocurre así en todos los aspectos de mi existencia, si toda mi vida es un constante proceso de actualización, quiere decir que yo ahora ya de algún modo soy todo lo que puedo llegar a actualizar. Entonces, si yo me imagino todo lo que yo podría llegar a actualizar, suponiendo unas condiciones, unas circunstancias ideales, óptimas, favorables, lo que yo podría llegar a desarrollar como inteligencia, como felicidad, como conciencia de realidad, de plenitud. Entonces, todo esto me está dando indicios de eso que yo soy, en ese centro de mi propia potencialidad. Esa potencialidad, de donde surgen todas mis respuestas, no es algo alejado de la realidad. Esa potencialidad, la llamo potencialidad solo mirándola de cara a nuestra percepción física, a nuestra experiencia sensorial. Esa potencialidad, en su propio nivel, es mi realidad. Y es en ese plano de la experiencia concreta que se va manifestando como mi realidad personal en el tiempo y en el espacio. Pero todo lo que yo voy siendo y lo que pueda llegar a ser en este proceso de devenir, todo eso es la actualización en el tiempo, en lo fenoménico, de algo que yo ya soy en un nivel o en un punto más centrado. Y ese nivel o punto central es lo que realmente soy. Porque eso es lo que soy constantemente. Es mi identidad. Es lo que soy en mí mismo. Y lo que yo voy actualizando son modos de ser, de ese ser total. No sé si esto os queda claro como visión. El hecho es que lo mismo si lo miramos desde el punto de vista de una realidad suprema, que podemos llamar Dios o el nombre que queramos, como desde el punto de vista de una experiencia simplemente de nuestra propia vida concreta, vamos a parar a lo mismo. Yo, mi verdadera identidad no es esa que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo. Es esa continuidad de identidad que yo tengo. Es allí de donde surge, donde está y donde soy toda mi capacidad de ser. Entonces, ese nivel central es mi verdadera identidad. Como yo he desarrollado solo, hasta ahora, una conciencia muy periférica, muy externa, como además toda la educación y la sociedad me está obligando a vivir en ese nivel, yo he aprendido a aceptar que yo solo soy ese modo de ser. Lo que yo soy en esa realidad central es algo que lo soy ahora.
Es algo que lo soy en todo momento y lo soy del todo. Mi único problema es que yo vivo creyendo ser otra cosa, porque toda mi vida ha sido una educación, una mentalización, una suma de sugestiones constantes para que yo acepte mi realidad solo como modo particular de ser, porque los demás viven así, porque me enseñan a vivir así y porque se enfadan y se molestan conmigo y me rechazan si yo no vivo con esta misma escala de valores. Todo lo que yo puedo llegar a vivir en el tiempo a través de un desarrollo es lo que ya soy en un centro. El tiempo no añade nada a lo que soy. El tiempo es un despliegue progresivo de una identidad que ya soy. Por lo tanto, todo lo que pueda yo llegar a vivir con el tiempo, a través del tiempo, lo puedo vivir ahora en la medida que yo me sitúe en ese mismo nivel de profundidad donde está. O sea que el tiempo equivale a una profundidad actual. O sea que yo soy en todo momento esa realidad donde existe toda la plenitud. Yo lo soy. ¿Por qué no lo vivo? Porque estoy sugestionado a vivir creyendo ser otras cosas. Pero es que además hay otro hecho muy curioso, y es que esa realidad central que soy, lo que es mi verdadera realidad, es además plenamente consciente. Porque esa realidad básicamente es conciencia, es lucidez. No se puede concebir una realidad de la inteligencia inconsciente. Si algo es pura conciencia, es lucidez. O sea que somos una plenitud y esa plenitud además es conciencia, pura lucidez. Y ahí está la maravilla, que nosotros estamos viviendo como si esto no existiera. O sea, podríamos decir que nosotros somos esa plenitud, pero inconscientemente conscientes. Esa plenitud y esa conciencia, por lo tanto, ya están dentro. Ya las soy. No es que sea algo distinto a mí. Es lo que siempre he sido. El problema es en qué medida yo soy capaz de reconocerme. En qué medida vivo instalado en mi centro de ideas, de esquemas mentales, con sus separaciones, con sus dualidades, con sus contradicciones y sus tensiones interiores, o en qué medida yo soy capaz de poder situarme en ese centro donde yo ya soy esa totalidad. Como ese centro digo que ya es consciente, entonces resulta que lo que nosotros llamamos conciencia apenas es conciencia. Lo que nosotros llamamos conciencia es como una minúscula porción superficial y parcial de esa conciencia total que somos. Y ese fenómeno es muy curioso. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Nosotros somos siempre más conscientes de lo que nos damos conscientemente cuenta. Por ejemplo, solo cuando yo estoy enfermo me doy cuenta que antes me encontraba muy bien. O sea que solo me doy cuenta de mi conciencia de salud cuando algo me la altera. Y por eso, después de haber estado enfermos, de haber estado mal, el día que nos sentimos bien, gozamos este sentirnos bien, como siempre. Bien como siempre, pero que solo lo gozamos los primeros momentos. A los 3 días o 2 días o media hora que me encuentro bien, ya dejo de ser consciente de ese bien que me encuentro. Y entonces es como si mi mente se volviera a cerrar y volviera
a vivir ausente de una cosa real para estar preocupada de las cositas que se van moviendo en la periferia. Si entendéis bien este ejemplo, que supongo que todos conocéis por experiencia, veréis este extraordinario misterio por el cual nosotros, siendo conscientes, vivimos como si no lo fuéramos. Nuestra realidad total es exactamente del mismo orden. Somos ya esa plenitud total, solo que hemos de recuperar esa conciencia, porque estamos viviendo con la mente crispada, cerrada, agarrándose a unas cuantas cosas en particular que hacen que yo en mi nivel externo no esté viviendo plenamente lo que ya estoy siendo y viviendo en un nivel más profundo. Por lo tanto, el estilo de trabajo del que estoy hablando ahora es empezar por el final. Es aprender a tomar conciencia de lo que siempre hemos sido, de lo que es nuestro destino final, de lo que es nuestro punto de origen, de esa constante que hay, de nuestra identidad en el plano central, que es lo que realmente somos en todo momento. Aprender a abrirnos, a reconocer, a reconocernos en ese nivel de plenitud. No ir subiendo escalón por escalón, tratando de quitar los pinchos, tratando de quitar los miedos uno a uno, por un medio analítico, progresivo, sucesivo, temporal, sino tratando de despertar en bloque desde el fondo. Este modo de trabajo puede parecer utópico, pero es el modo de trabajo que en definitiva es el más real, porque es el que procede de lo real. Trabajar del otro modo es bueno, y creo que todos debemos trabajar en el modo que hemos hablado siempre. Ir aprendiendo a tomar conciencia de nuestras tensiones, de lo que anda mal, aprender a mejorar nuestra actitud, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto se enriquece muchísimo con este salto que yo ahora estoy proponiéndoos y del que de hecho ya me habéis oído hablar muchas veces, o sea que básicamente no es nada nuevo esto que os digo. Pero es que ahora estos días yo quiero concentrarme en esta parte de trabajo para que aprendáis a hacer eso. Si se trabaja solo del otro modo, se parece la situación a uno que esté durmiendo. Y mientras duerme, sueña. Y sueña que le persiguen. Y sueña que está enfermo. Y sueña que tiene muchos problemas. Y entonces, dentro del sueño, trata de buscar soluciones. Trata de hacerse más fuerte para hacer frente a sus enemigos. Trata de averiguar la causa de sus enfermedades y de tomar unas medicinas. Trata de ir eliminando uno por uno esos males que le aquejan en el sueño. Este, diríamos, es el estilo de vida habitual. Yo estoy viviendo en un mundo percibido ilusoriamente, erróneamente, y los males que me acarrea dentro de ese estado, trato de solucionarlos dentro del mismo estado. La solución parece que la correcta es que yo no pierda el tiempo buscando médicos y soluciones y problemas dentro del sueño, sino que yo simplemente me despierte. Y al despertarme me doy cuenta que todos aquellos problemas eran ficciones de mi mente, eran realidades subjetivas que yo tomaba como realidades objetivas, y por lo tanto sufría las consecuencias de todas esas realidades subjetivas. Bueno, una pausa, podrías decir a ver si pueden ir a celebrar la fiesta a otro lado. En esta pausa yo quisiera que me plantearais las pegas que tengáis, las dudas que tengáis en cuanto al planteo de la cosa. Todavía no he dicho el cómo se va a hacer el trabajo,
sino como planteo. Lo que no se vea claro, y si lo veis claro, pues también me gustaría que lo dijerais. Yo lo que no veo claro es lo que dice ser lo que siempre he sido, cuando ha sido. Es bien que tenemos que conquistar ese ser, o esa plenitud, ¿no? Pero conscientemente cuando no ha sido. Sí, conscientemente cuando hemos sido este ser. Sí, este ser lo somos siempre, porque si no, no podríamos ser ni siquiera ese mal modo de ser. Y el hecho de que nos damos cuenta que vivimos mal es la demostración de que estamos viviendo el bien. Si nosotros no fuéramos esa plenitud, nosotros no tendríamos esa conciencia de carencia de plenitud. Y ese es el problema, que por un lado soy plenitud y por otro lado no vivo esa plenitud, no acepto esta plenitud, acepto la carencia. Pero esta plenitud está siempre presente, en todos los aspectos, si no, no seríamos conscientes de las limitaciones. Por eso encontramos natural lo agradable. Y es porque en el fondo hay en nosotros una conciencia de que esto es lo natural, de que esto es lo que realmente somos. En cambio hay como un rechazo a todo lo negativo, porque esto es una negación de lo que somos. Si así nos referimos solo a la experiencia cotidiana, solamente veremos la relatividad, la limitación, lo que he dicho antes de los puntos de vista. Ha de ser que dejemos que nuestro interior esté funcionando un nivel más profundo. Y que ese nivel más profundo, en cierta forma, nos dé testimonio de sí mismo. En un nivel de conciencia crítica, estaremos siempre viendo las limitaciones y las cosas muy particulares y no podremos ver el fondo de todo eso. Por eso os he sugerido al empezar que aprendáis a estar profundamente receptivos, atentos a vosotros mismos, no a mí solo. Si lo que digo es cierto, ha de haber una resonancia en todos vosotros. Ahora, si solo lo cogéis con vuestra mente que piensa, entonces yo sería primero en poder jugar con esto y buscar 24 demostraciones de que no es verdad. Bien, esto ya lo veremos. El cómo, ya iremos a ello. De momento, la noción de que nosotros somos eso, ¿se ve? ¿Se puede aceptar? Eso es el punto de partida importante. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos vivimos según nuestros esquemas habituales, estamos viviéndonos erróneamente. Estamos falseando nuestra realidad, nuestra identidad. Uno de los medios importantes para que yo aprenda a reconocerme en esa identidad profunda es precisamente que mi mente vea, comprenda y se mentalice en esa dirección. ¿Por qué? Si la realidad está más allá de esa mente. Sí, la realidad está más allá de esa mente, pero mi mente está vuelta de espaldas a esa realidad porque está aceptando la no realidad. Entonces, porque estoy viviendo constantemente bajo la sugestión, bajo las ideas aceptadas de que yo solo soy fulanito de tal, con mis experiencias habituales y nada más, porque yo estoy viviendo bajo esta idea que me tiene totalmente agarrado, poseído, yo necesito que a través de mi mente pueda ir cambiando mis ideas, mi visión, para que mi mente personal, concreta, deje de ser obstáculo. La realización no es una cosa de la mente concreta, pero en cambio la mente concreta suele ser un gran obstáculo a la realización porque ha aprendido toda la vida a hacer y a vivir sobre unas afirmaciones particulares. Y por lo tanto yo he de poder contrarrestar esto con una nueva visión, con una nueva mentalización.
Y por eso el hablar de ello, el mirarlo, el reflexionarlo, largo y tendido, es una parte del trabajo. Cuando yo puedo aceptar y tomar un grado u otro de conciencia de esa totalidad que soy, eso produce automáticamente la desaparición de los problemas particulares. O sea, la realización del todo soluciona todos los problemas de sus partes componentes. ¿Por qué tengo problemas? Porque yo creo ser una parte que se vive como un todo. Entonces, esta parte, yo fulanito de tal, yo mi yo idea, yo mis proyectos, mis necesidades de afirmarme, de llegar a ser, de sentirme seguro, de no sentirme amenazado, etc., está en una constante lucha, competición con los demás y con las circunstancias. Porque uno trata de afirmarse totalmente a través de esta conciencia parcial que tiene. Entonces, cuando uno puede llegar a vivir, a abrirse a la unidad total que uno es, todos esos problemas, esos, desaparecen del todo, de golpe. O sea que ese método de trabajo es un método que, porque va directamente a la solución última, elimina todo lo que son problemas intermedios. No digo que sea fácil, simplemente estoy señalando algunas de las consecuencias de este trabajo. Podríamos decir que el problema concretamente se sitúa en ver dónde yo estoy poniendo mi noción de realidad. Yo tengo una noción de realidad. Realidad quiere decir lo que para mí es real. Y real es sinónimo en este caso de lo que para mí es importante. Allí donde yo pongo mi noción de realidad, allí se produce lo que para mí pasa a ser importante. Pero mi noción de realidad es móvil. Ahora estamos aquí y por poco que estéis atentos, lo real ahora es esta situación que estáis viviendo. Yo que estoy hablando, que estamos todos reunidos en esta sala, lo que estoy diciendo, y esto es lo real. Dentro de 1 hora o 2 horas, lo real será la calle, el tráfico, la circulación, el no tropezar, el no ser atropellado. Dentro de otro rato será la cena, y entonces aquello será lo real. Y lo que antes era real pasa a ser un recuerdo, menos real. O sea, constantemente estamos viviendo unas cosas como lo real. Ahora yo me pregunto, ¿realmente eso es que estamos viviendo la realidad de las cosas? ¿O es que estamos viviendo nuestra noción de realidad puesta en cada cosa que tenemos delante? Si yo viviera la realidad de las cosas seguirían siendo reales, aunque fueran de ayer o de luego. Porque la realidad de las cosas en sí misma no cambia. Cuando para mí una cosa es muy importante, es lo más importante, lo más real en un momento dado, y en el momento siguiente pasa a ser otra cosa y luego otra cosa, esto me hace ver que no es la realidad de la cosa que veo, sino es la realidad que hay en mí, que yo la estoy prestando a la cosa. ¿Se intuye eso? Entonces, ¿qué pasaría si yo aprendiera a vivir esa noción de realidad, no allí donde mecánicamente la estoy poniendo, sino donde realmente está? Que para mí las cosas dejarían de ser problema, dejarían de ser objeto de deseo
y objeto de temor. ¿Por qué una cosa me produce un gran deseo? Porque veo en la cosa más realidad que en mí. ¿Por qué una cosa me produce temor? Porque veo en la cosa una mayor fuerza o realidad, hostil en este caso, que en mí. Si la realidad de la cosa yo la vivo en mí, porque es mía, entonces aquella cosa deja de hacerme miedo. Entonces, para mí es real allí donde yo pongo mi noción de realidad. Porque ahora yo estoy viviendo mi noción de realidad en mis imágenes mentales y en mi fabricación de ideas. Las imágenes mentales y las ideas son para mí lo real. Y por esto me seducen, voy tras ellas, por eso me dominan y por eso yo estoy supeditado constantemente a ellas. Pero si yo pudiera vivir esa noción de realidad, no aquí, en mi frente, con cada fenómeno que se produce en mi mente, sino donde realmente está, que es en mi centro, entonces yo podría vivir todo sin dejarme aprisionar por nada, sintiéndome como mínimo con la misma fuerza que tiene cada objeto. Por lo tanto, vemos la absoluta necesidad de que yo aprenda a descubrir esa realidad en mí, como mi propia realidad, allí donde es, en mi centro. Cuando hace un rato estaba hablando, yo soy esa totalidad en un plano más profundo o más elevado, y lo soy actualmente, el problema es, ¿en qué medida esto para mí es real? Porque en la medida que mi realidad siga siendo mi conciencia mental habitual, eso no será real. Será una idea muy bonita, será algo deseable, será algo quizá cualitativamente importante, pero no será para mí ninguna realidad operativa. Yo siempre estoy funcionando allí donde está mi realidad. Allí donde está mi realidad sirve de base para enjuiciar y determinar el funcionamiento en relación con todo lo demás. Por lo tanto, este trabajo de reconocimiento consiste en que yo aprenda a descubrir o a trasladar mi noción de realidad desde donde está funcionando habitualmente, allí donde realmente está, donde es. Y esto lo haremos. Por lo tanto, tenemos este aspecto de la realidad. Tenemos otro aspecto, que es todo ese mundo que está flotando alrededor nuestro, que es todo lo que a mí me gustaría llegar a vivir. Todo este mundo de deseos, de ilusiones, de aspiraciones, de demandas. A mí me gustaría ser más inteligente, ser más fuerte, ser más seguro, ser más feliz. Presiento una posibilidad de plenitud y todo esto está flotando en mí. Pero yo sigo encajado dentro de mi idea habitual de mí. Es como una especie de halo que llevo. No es el aura esa psíquica, sino quiero decir, es una parte de mi conciencia que sigue flotando a mi alrededor, pero que yo no vivo actualmente porque yo creo ser mi modo habitual de ser, lo que entra dentro de mis esquemas de yo-idea. Entonces, todo este mundo de posibilidades, de realidades deseables, etc., todo ese mundo sigue siendo para mí un mundo de eso, de ensueño, de ilusión, de imaginación y nada más. Todo eso, todos esos deseos, son expresión de esa potencialidad que está tratando de expresarse. Y es mi idea de mí la que impide que yo viva activamente, actualmente, toda esa plenitud que estoy deseando. Esa plenitud que estoy deseando es totalmente mía, es totalmente real, pero yo no puedo tomar posesión de ella porque no me reconozco en ella. Yo sigo creyendo ser Antonio Blay, que tiene un modo de funcionar, un personaje que representar, unos estilos, unos hábitos, unas experiencias, etc. Y vive metido dentro
de este vendaje, de esta prisión. He de aprender a reconocer más y más que todo ese mundo de deseos, de aspiraciones o de intuiciones es una parte tan real de mí como lo que yo vivo habitualmente como mi realidad. Y también esto veremos cómo. Todo aquello de lo que yo puedo tener noción, todo aquello que de algún modo para mí es deseo, es sentimiento, es sensación, es idea, es previsión, es totalmente mío. Mi noción de mí, con todas sus posibilidades, soy yo. Mi noción del mundo, con toda su fuerza y su poder, es otra parte de mí mismo. Mi noción de Dios, con todas sus cualidades y esplendor, es otro aspecto de mi propia realidad. Todo aquello de lo que yo puedo tener conciencia es un aspecto de mi propia realidad auténtica. Se trata de que yo aprenda a aceptar y a vivir esa realidad total. Sí, yo casi desearía ahora parar aquí y a ver si hay objeciones, pegas. Dentro de un rato haremos un ejercicio que será el ejercicio de centramiento, pero hecho de cara a este trabajo. Que será un ejercicio más bien más largo de lo habitual para trabajar esos aspectos. Pero ahora todo lo que sean dudas u objeciones, vale. Cuántas dudas y cuántas objeciones, ¿eh? Bueno, decís algo, no sé. Yo pienso que si nos centramos en esa realidad que dices, que perdemos esos miedos y también esas ilusiones o esas alegrías, es como anhelado, vamos a vivir, no sé, como muy apuntados, o ni vamos a disfrutar, ni vamos a tener miedo. ¿Para qué vivir? No sé, eso no lo veo como muy normal, ¿no? No, normal seguro que no, en ese sentido de habitual, no. Pero supongo que tú vienes con el deseo de funcionar bien, ¿no? Con el deseo de ser auténtica, de vivir tu realidad. ¿O tienes ya un modelo de cuál es tu realidad? No sé, ¿cómo si tengo un modelo? No, como veo que te sorprende, porque dices, esto que me ofrecen no encaja mucho. No, creo que si no vamos a disfrutar de las cosas. Mira, desde el punto de vista del disfrutar, si tú estás gozándolo en grande, pues ya estás gozando todo, ¿no? Lo malo es que necesites las cosas para disfrutar. O sea, que el estado de ánimo constante va a ser el de... O sea, sin esas alteraciones, quiero decir. Viviendo al máximo, el 100%. Pues no demores el sistema. No es fácil, ¿eh? Es decir, es muy fácil y por eso es difícil. Yo lo que digo es que no hay que desprenderse de todo. Esto es muy triste, suena muy triste así, dicho de entrada, desprenderse de todo. Pero es que hace falta. Bien, no sé. Yo no encuentro que sea necesario desprenderse de todo. En los puntos de vista, ¿no? Lo que sí hace falta es desprenderse
de toda actitud rígida, de todo creer que yo ya sé o que ya soy, es realmente estar en una actitud de búsqueda. Porque cuando uno está viviendo ya en sus esquemas, en sus ideas sobre sí mismo, sobre los demás, o sobre la vida, o sobre Dios, o sobre lo que sea, esto le tiene a uno prisionero. Vivir esa realidad es ir más allá de todos esos condicionamientos. Es vivir la realidad sin condiciones. Me parece que has dicho que solamente tenemos una idea de nuestra realidad, que es la realidad externa que vivimos. Pero a mí me parece que además de esa idea de realidad tenemos juntamente otra idea,